Hey, yo soy el doctor Julián Sagredo y hoy presentamos Medios gringos se destapan contra la 4T. En este programa vamos a exponer los ataques francamente ignorantes y descarados de la prensa norteamericana, tanto en la conferencia de prensa del presidente de México como en los programas de opinión en las cadenas conservadoras de los Estados Unidos en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Dentro de esta lógica, que trata de inducir el miedo y la desinformación en el pueblo de México, el gobierno tiene clara su misión: procurar el respeto entre las naciones, delinear el ámbito de actuación de cada gobierno y establecer la cooperación entre los dos, no para recrear una guerra fachada y fallida, en la que las mafias gringas manipulan a ambos lados, sino para lograr el freno del tráfico de armas. Así de sencillo. No hay más. Sí vamos a colaborar, pero para ver de dónde vienen tantas armas, algunas de uso exclusivo del ejército norteamericano. Y finalmente, después de décadas de este juego malévolo, establecer mecanismos conjuntos para su control. No es un secreto para nadie que uno de los más grandes tentáculos de la mafia internacional son los medios de comunicación, y en especial la televisión. ¿Hay alguna cadena de televisión que no esté controlada por estas mafias? La respuesta es sí, pero no importa, casi nadie las ve. Es en la televisión donde la mafia internacional encontró su nido de oro para convencer a quien sea de que algo inservible y echado a perder es el producto más necesario y en mejor estado. Los comunicadores más respetados, los artistas más talentosos y hasta los intelectuales más leídos, todos serán comprados, manipulados, estirados para un lado y para el otro hasta que la masa sea la que la mafia desea. Y si no, entonces serán estigmatizados, atacados con calumnias y montajes, o convencidos de unirse a alguna causa que parezca justa, pero que conforme una oposición controlada. No hay escapatoria de la televisión. Es ingenuo pensar que empresarios de medios de comunicación van a impulsar el cambio verdadero. Lo que buscan es ganar credibilidad para entonces posicionar nuevamente la manipulación. Díganme entonces por qué una cadena que hoy trata de concentrar informadores independientes comenzó con un programa para Loret de Mola. Pero como fracasó, ahora son unos descarados compradores de talentos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera fracasado? Algunos creen en una cadena nueva de televisión en México que tener un coordinador de noticias que trabajó en Fox News es tener la ayuda de alguien de gran talento, con una gran trayectoria. No, es venderse a la misma bestia. En México primero vino la gran deuda y las megadevaluaciones. Luego vino el neoliberalismo y las privatizaciones a precio de ganga. El desmantelamiento del estado de bienestar. Luego se aplicaron todas juntas, deudas, devaluaciones y privatizaciones. Luego se vendió al país. Borolas firmó la guerra apalabrada por Fox, y junto a los neonazis gringos hicieron un gran negocio, la destrucción de México y el tráfico de armas. Pero había más, el saqueo. Se concesionó un cuarto del territorio nacional para la explotación minera, y se hizo la reforma energética para regalar la riqueza petrolera. Nos volvimos México S.A. de CB, pero un pequeño detalle, le sobraban los mexicanos. Se aplicó la traición al máximo nivel, se robaron por lo menos 3 elecciones y se permitió la entrada de agentes norteamericanos sin supervisión. Todo esto, los horrores del neoliberalismo, convertir a un país bello en el peor campo de batalla. Y para colmo, con la complicidad de los medios de comunicación. Y en esto son México y Estados Unidos muy parecidos. Los gringos, a pesar de creer que son libres y justos, en realidad tienen uno de los conglomerados mediáticos más concentrados y monopolizados del planeta. Disney compra todo, todo. Hasta compró Star Wars y lo hizo mierda. Y por muchos años ya Fox News, otra empresa de Disney, ha sido la voz de los neoconservadores, le hacen neonazis norteamericanos. En las semanas pasadas hemos visto ya cómo la DEA quiso reactivar la guerra contra el narco en México, sin fortuna. Y ahora, con el pretexto de un ataque, lamentable y extremadamente violento, se pretende invadir al país.
Esto sin duda confirma al 100% todas nuestras sospechas. Se está planeando no permitir la transformación de México. Este es un país que para esos mafiosos debe de ser el patio trasero. Nosotros no somos nadie, y lo único que se nos puede permitir es que dejemos que nos saqueen y nos exploten. Punto. Al ver que nada funciona, ni el golpe blando, ni las trampas para vender más armas, ni llamar a AMLO autoritario o mezquino, se busca el último recurso, la intervención militar. El botín de México es, desde su punto de vista, la única salida para los Estados Unidos, llenos de fracasos imperialistas ya por varias décadas, pero que han podido ser eclipsadas por tácticas neoliberales dispersas, aplicadas donde se pueda. Y fue precisamente hoy que los medios norteamericanos entraron finalmente en el juego directo, atacar a México, cínicamente pidiendo que se viole la soberanía nacional, es decir, fomentando que se viole el derecho internacional y se ataque a una nación soberana. Pero ni México es Irak, ni AMLO es Saddam, ni Trump es Bush padre, lo cual hace de toda esta historia algo muy interesante que podría significar una de las últimas fábulas de la gran mafia. Hoy por la mañana, una supuesta reportera que trabaja para la asociación Artículo 19 de un magnate norteamericano trató de imponer la percepción de que AMLO denosta al periodismo. Algo de risa loca. Silvia Chocarro, y estoy aquí en representación de una misión internacional integrada por 17 organizaciones internacionales y regionales del mundo, que hemos venido a México a conocer de cerca la situación de violencia que viven los y las periodistas y la situación de impunidad en torno a los crímenes contra ellos y contra ellas. ¿Se compromete usted hoy, aquí, en este momento, a partir de ahora, a utilizar un lenguaje que en ningún caso pudiera estigmatizar el ejercicio del periodismo o a los y las periodistas? Podría responderme simplemente sí o no. Si quiere explicar la respuesta, también, pero me basta con un sí o no. Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas. Aquí lo que hay siempre es un diálogo circular y antes no se acostumbraba a esto porque la prensa estaba sometida en México, con honrosas excepciones. Pero nunca, jamás, en el tiempo que llevamos luchando, hemos afectado, agredido a un periodista, ni lo haríamos por una cuestión de principios, de convicción. Usted, por ejemplo, la semana pasada dijo aquí en una de estas conferencias de prensa que los medios muerden la mano de quien les quitó el bozal. O mi pregunta sería, ¿se compromete usted a mostrar de manera clara y contundente su apoyo al rol del periodismo en esta sociedad, en una sociedad democrática siempre y participativa, aunque este periodismo sea crítico con el gobierno? Siempre los he respetado a todos. No los veo yo como enemigos, sino como adversarios. Pero es que antes eran intocables, columnistas, conductores de radio, de televisión. De hacer esos cuestionamientos a que nosotros limitemos la libertad de expresión, pues hay una gran diferencia. Yo no puedo aceptar de que estemos actuando faltando el respeto a los medios, de ninguna manera. Entiendo por su respuesta, corrígeme si me puede corregir si me equivoco, entiendo por la respuesta que usted ha dado es que usted sí se compromete a utilizar un lenguaje respetuoso hacia los periodistas. Es que no he tenido otro lenguaje. No tengo por qué comprometerme porque sencillamente actúo con respeto a todos. Si alguien ha luchado por la libertad de prensa, ese es AMLO, a quien la prensa vendida ha calumniado, estigmatizado, aislado y hasta tachado de loco. Todo por luchar por la democracia real en México. Así de fuerte. Si hay alguien interesado en que la prensa sea libre y ejerce el derecho de la información veraz y oportuna, como se dice, ese es AMLO. La pregunta era más o menos, dígame si desde este momento se compromete a respetar a la prensa, ¿sí o no? Y AMLO le contestó que en realidad él no se va a comprometer a nada porque ya lo hace así, él respeta a la prensa. Todos los ataques que han surgido contra AMLO son frases sacadas de contexto.
en donde él explica pasajes de la historia y cómo tienen un reflejo en el presente. Inclusive ha explicado cómo cuando México fue realmente independiente a mediados del siglo XIX, los conservadores pidieron la intervención extranjera y sufrimos agresiones tanto de Francia como de Estados Unidos. Todo esto para que la gente sepa de lo que son capaces. Que esta transformación es algo muy valioso que debemos impulsar, apoyar y cuidar entre todos. Debemos de cambiar todos. Esto no fue una coincidencia, porque al mismo tiempo en la prensa norteamericana aparecieron discusiones de opinólogos que básicamente planteaban que México debe dejarse invadir por Estados Unidos. El presidente ofreció su ayuda inmediatamente. Tenemos buenas relaciones con el presidente socialista de México. Él se quiere zafar de esto, no quiere hacerlo. Hace unas semanas ejecutaron a cientos de policías. Así que aquí está. Lo podemos hacer como en Colombia. Hay maneras de coexistir. Lo hemos hecho antes. Hay una forma en la que el presidente puede forzar entrar ahí. ¿Por qué no aceptaría nuestra ayuda? La gente de México tiene que levantarse y decir, tienes que aceptar la ayuda de los Estados Unidos. ¿Por qué no aceptaría por qué no querría nuestra ayuda? Porque hay orgullo nacional y hay miedo. Bueno, el presidente Obrador dijo ayer en su conferencia de prensa después de las declaraciones del FBI, que no sabemos si van a aceptar esa ayuda o no. Dijo, miren, ya declaramos la guerra a los carteles y no funcionó. Así que necesitamos otra respuesta. Tenemos que ver qué opinan los estados que están, que tienen frontera con México. Así que dijo, lo intentamos, no funcionó, así que no necesitamos tu ayuda. Sí, ok, entonces nos vamos a ir a trabajar a los campos. Lo llaman recibir ayuda y permitir la entrada de las tropas norteamericanas. Ajá, sí, cómo no. Llamaron a AMLO socialista, que en realidad es una forma extremadamente falsa y vacía de describirlo. Es un estigma norteamericano, y varios incluso expusieron que la política de paz de AMLO no va a funcionar, que se necesitan más armas. Ah, ok, gracias. Es decir, que impulsan lo mismo que la DEA, el regreso de la guerra, para seguir vendiendo armas, más grandes, el descaro. Así que estábamos en lo cierto. Todo esto es para seguir impulsando el tráfico de armas. No, lo que está pasando es que el gobierno mexicano no puede manejar esto. El presidente Obrador vino a su oficina, lo nombraron presidente hace como un año. Y dijo que la estrategia para lidiar con los cárteles era más abrazos y no balazos. Eso podría funcionar en un cuento de hadas para niños, pero en el mundo real, 3 mujeres americanas y 6 niños americanos fueron acribillados. La única manera en la que se puede contrarrestar a las balas es con balas más grandes. Si el gobierno mexicano no puede proteger a los ciudadanos americanos, en México, entonces los Estados Unidos van a tener que tomar este asunto en sus propias manos. Yo creo que los mismos gringos ya no son tan tontos. Y no creo que vean con buenos ojos que Fox News y otras cadenas pidan una intervención en México. Sí hay mucha ignorancia en Estados Unidos.
Muchos no saben ni dónde está México, aunque no me crean, así son. Pero sí se pueden dar cuenta de que lo que se busca al pedir la invasión de un país como México viola el derecho internacional. Así que cuidado, medios gringos, podrían cometer un error grave. Y de todo esto lo más interesante es cómo está manejando el problema el gobierno de México. Muchos mexicanos, incluidos algunos comunicadores que se sienten independientes, saltan frente a la noticia y condenan directamente a Donald Trump. Es verdad, ayer Trump mandó un mensaje en el que ofrece la ayuda militar de Washington a México en caso de requerirla, más como una respuesta a la presión de las mafias y de los medios que como una política propia. Trump nunca ha planteado invadir a México como hace Fox News. El gobierno mexicano lo tiene claro. Trump es su amigo. Le ofrecen respeto y reciben respeto. Esa es la base. La cooperación existe y seguirá existiendo, pero con cada nación dedicada a lo que le corresponde. Ni México se va a meter en Estados Unidos, ni Estados Unidos en México. Y los que ya están aquí, que se vayan o se atengan a las consecuencias de violar la ley mexicana. Ante estos ataques, el gobierno de México dice, los respetamos, pero no compartimos su punto de vista. Punto. Y ante el ofrecimiento de ayuda, el gobierno de México dice, sí, ayúdame, pero a buscar dónde se compraron todas esas armas. Así que los medios gringos pueden seguir presionando a la opinión pública para manipularla, y tal vez lo que buscan es manipular un poco a la opinión pública en México, aunque de forma muy limitada. Aquí conocemos bien la manipulación mediática. Somos un pueblo mucho más despierto que el de ellos, pero lo que importa son los hechos concretos entre los dos gobiernos y eso no se ve tan mal. Miren, algo que no hay que olvidar es que en su camino a la presidencia, Donald Trump destruyó, así es, hizo pedazos a dos familias títeres de los poderes fácticos en Estados Unidos, los Bush y los Clinton. Esa fue una conversación de vestidores. No estoy orgulloso de ella. Soy una persona que tiene gran respeto por las mujeres, por mi familia, por la gente de este país. No estoy orgulloso de eso, pero eso fue algo que pasó. Si ves a Bill Clinton, es mucho peor. Y esas no fueron palabras, fueron acciones. Lo que le ha hecho a las mujeres, eso no había pasado en la historia de la política de este país. Y como la forma de hablar en contra de las mujeres. Se lo puedes decir de la forma que quieras, pero te puedo decir quién es abusador de mujeres. Hillary Clinton atacó a esas mismas mujeres y las atacó muy fuerte. Una de esas mujeres que cuando tenía 12 años fue violada. Dice, fue su cliente y la cortó. Y se ha visto cómo ella se burla de esta niña en dos ocasiones diferentes. Kathy Shelton, la mujer joven, está con nosotros hoy. No me diga de expresiones. Puedo pedir disculpas por esas expresiones, pero son cosas que la gente dice. Pero lo que el presidente Clinton hizo, se le hizo un juicio en el Congreso, se le quitó la licencia para practicar la ley, tuvo que pagar una multa muy grande a una de las mujeres, a Paula Jones, que está aquí con nosotros. Y cuando Hillary trae un aspecto como este, habla de palabras que yo mencioné hace 11 años. Creo que debería de estar avergonzada de sí misma y es una desgracia. Si quieres saber la verdad. Primero quiero decir que como un hombre de negocios me llevo bien con todos. Tengo negocios en todo el mundo. Conozco a tanta gente en la audiencia.
Pero yo no tengo a esos, yo tengo a mi esposa y a mi hijo, es todo lo que tengo. Déjeme decirle nada más. Y decir la verdad es la obligación que tengo a mi empresa y a la gente. Obviamente, la guerra en Irak fue un gran error. Se lo puede tomar como usted quiera. Le tomó a Jeff Bush. Sí, al principio, cuando lo nombraron candidato a la presidencia, le tocó 5 días y estuvo oscilando entre si era un error o no era un error. 5 días. Antes de que su gente le dijeran qué tenía que decir. Y pues sí fue un error. Dice, nos gastamos $2 trillones y perdimos muchísimas vidas. Y ahora Irán se está apoderando de Irak, que tiene las segundas mayores reservas de petróleo en el mundo. Obviamente fue un error. Así que George Bush cometió un error. Dice, cualquiera puede cometer errores, pero ese no fue un error pequeño. Dice, con esa acción fuimos a desestabilizar el Medio Oriente. Dice, puedes nombrarlo como tú quieras, pero ellos mintieron. Dijeron que había armas de destrucción masiva y no había ninguna. No hubo armas de destrucción masiva. Eso no se lo perdonaron los medios y durante mucho tiempo existió una verdadera guerra entre Trump y los medios de comunicación en Estados Unidos, que es prácticamente un monopolio. Ahora queda claro que los que mandan son los empresarios, los que hacen las armas, y los del sector energético principalmente. Y Trump no pertenece a esos sectores. Igual pasó en Siria. Trump aceptó las presiones y estuvo un rato peleando, pero sin concederles sus negocios turbios. Les dijo, ok, hay que acabar con el Estado Islámico, hagamos eso. Pero cuando se logró el objetivo, se retiró. Yo veo que ahora puede ser algo parecido, pero lo vamos a seguir muy de cerca. Puede ser que Trump haya dicho, ok, México necesita ayuda, se la ofrecemos, pero le daremos lo que nos pida. Y así está todavía en manos del gobierno mexicano utilizar toda esta fuerza manipuladora a su favor. Que toda esa presión se traduzca en un verdadero sello de la frontera en el tema del tráfico de armas. En el juego hipócrita de la frontera se quejan de la migración y al mismo tiempo tienen grandes ganancias traficando armas, incluso de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Así que esta puede verse también como una oportunidad. A AMLO le sobra talento y tiene un buen canciller que lo entiende y ejecuta su mandato. Pero también hay una Guardia Nacional nueva y hay un entendimiento de la guerra y cómo ésta se impulsa y se utiliza para perpetuar el gran negocio del tráfico de armas. Cada vez que alguien les diga que México necesita más armas, recuérdenle que el que gana con eso es Estados Unidos, y mucho. No es que se vaya a ganar la guerra sin hacer nada, es que la guerra es un pretexto artificial para llenar de armas este país y se debe hacer al revés. Se debe de frenar el tráfico de armas, se deben de ofrecer facilidades para entregar las que ya están aquí y se debe de armar un proceso de amnistía y reparación del daño por parte de los grupos criminales. Todos los que piden que la guerra siga y con más armas se delatan como operadores de las empresas que producen ese armamento, el llamado complejo militar industrial. El poder del Estado mexicano es mucho más grande que el de los criminales y pronto se estudiarán políticas nuevas para descriminalizar problemas médicos como los de las dependencias a sustancias para que no se vuelvan negocios lucrativos. Y desde el punto de vista político puede ser que Trump logre ganarse a los mexicanos en Estados Unidos y apoya a AMLO de verdad con esto. La gente lo entenderá. Y puede parecer inverosímil,
Pero el viernes pasado tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Jalife de manera personal y sin cámara, y aunque aceptó que no tenía información de algunos de los temas que le planteaba, sí me comentó lo siguiente. Me dijo que Trump tiene a la DEA y a la CIA en su contra. Y por lo que veo ahora en algunos reportes, ya también tiene nuevamente a la prensa en su contra. No les gusta tener a alguien que no es títere. Así que repetiré la pregunta. ¿Será Trump un factor de cambio para México? ¿De verdad nos ayudará a sellar la frontera y controlar el tráfico de armas? Dicen Durazo y Ebrard que sí. Estaremos muy pendientes. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo y nos vemos la próxima vez. Hablando en general, les puedo decir la red. Alguien dijo, salió una encuesta. Y yo les dije, ¿cuál es la red? ¿Cuál es la cadena televisiva? Y dijeron, bueno, no voy a mencionar los nombres. ¿O debería mencionarlo? Tenemos muchos. La red de noticias de los Clinton, CNN. Fíjense, honestamente, fíjense en sus encuestas de las últimas semanas. Cualquiera se imaginaría que hubieran corrido al encuestador, ¿no? Después de años y años de tenerlas todas mal. Pero pues quién sabe, yo no sé, tal vez son malos en hacer encuestas. O no son legítimas. Pero es uno de otro, miren. ¿Cómo las hacen los otros? ¿Cómo las hace CBS o ABC o NBC? Estas encuestas son tan malas, con tantos errores, que creen una narrativa falsa. Y la gente que tiene un poco de dudas dice, bueno, a mí me gusta Trump, pero como no puede ganar, pues no voy a ir a votar.